Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. La década de los 80 fue una de las épocas más violentas para Colombia. El paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico atacó con saña nuestras instituciones. Pero fue quizás la rama judicial la que llevó la peor parte. El Fondo de Solidaridad con los Jueces documentó en su momento 1.502 ataques entre secuestros, asesinatos, desplazamientos, exilio. Después de haber tenido que salir huyendo de Colombia, regresó para recibir un homenaje que demoró casi 40 años. El valor de Marta Lucía González, una juez, y la tragedia de una venganza que no para de doler. Para despedir el 2024, Kevin Bocanegra, su novia y su suegra se embarcaron en una aventura que era el sueño de su vida: llegar a la cumbre del Nevado del Tolima y desde la cima, a 5.225 metros sobre el nivel del mar, recibir el nuevo año con energías renovadas y muchas promesas por cumplir. Todo salió mal, tanto que se convirtió en su último viaje, una muerte inesperada y un duelo que se transformó en esperanza. Colombia es el país número 1 del mundo en especies de aves. Imagínense, solo en un departamento, Boyacá, Risaralda, Cauca o Quindío, por ejemplo, hay más que en cualquier país de Europa. Y también estamos llenos de bichos, ranas, arañas e insectos que son fundamentales en esta cadena del aviturismo. Mauricio Ballesteros y Ángela Aragón viven entre charcos, bosques y montañas, persiguiendo, capturando y cazando todo lo que se mueva. Un trabajo alucinante. Empecemos. Casi siempre, cuando se habla de la justicia y de la gente que trabaja en la rama judicial, es con el dedo acusador. Si acaso que la justicia es lenta, pero llega. Pues detrás de muchos funcionarios hay esfuerzo, ética y rectitud. En las épocas más difíciles, cuando el narcotráfico untaba con dineros las decisiones judiciales o con balas, si no se hacía su voluntad, hubo una mujer pequeña y dulce que no se dejó amedrentar, aunque le rompieron el corazón para siempre. Casi 40 años después, pero nunca es tarde para reconocer a una valiente. A mí no me pudieron matar porque me sacaron al exilio como cónsul de Colombia en Indonesia. Entonces, como no pudieron atentar contra mí... Se desquitaron con su papá. Sí, y me hicieron, me mataron en vida, ¿no? Ella es Marta Lucía González, tiene 68 años y lleva 40 años viviendo exiliada por el mundo, esquivando una sentencia de muerte. Cuando era joven y en cumplimiento de su deber, dejó al descubierto una alianza criminal que estaba desangrando al país. Para entender con quién fue que se metió y qué fue lo que hizo, hay que echar la película para atrás. Imagínense que estamos en 1988. El presidente de la República es Virgilio Barco y Colombia empieza a vivir uno de los periodos más violentos de la historia. Este fue el primer estatuto antiterrorista que se hizo en Colombia, el decreto 180 del 88. Jorge Cardona es el editor general del Espectador y como reportero lo escribe todo de lo que se conoce como el año de las masacres. En el año de 1988 se realizó la primera elección popular de alcaldes, el día 13 de marzo. Y era, de alguna manera, la tercera vez que intervenía en política directamente electoral la Unión Patriótica. Entonces se desató una violencia en los fortines electorales de la Unión Patriótica. Es concejal de Medellín. En ese mismo contexto, el narcotráfico, el cartel de Medellín de Pablo Escobar, acababa de asesinar al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Entonces, el 27 de enero del 88, el gobierno Barco expidió este estatuto para la defensa de la democracia, que fue el primer estatuto antiterrorista. Se nombraron los jueces de orden público y Marta Lucía González sale electa jueza segunda de orden público. Y ella se posesiona un lunes y el viernes siguiente fue la masacre de Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia, con 42 víctimas. Marta Lucía tenía todos los pergaminos, abogada javeriana especializada en el externado en criminalística y en derecho penal. Fue juez de Villeta, 10 penal municipal y 20 de instrucción criminal. Sentía inclinación por el derecho penal. Lo mío es genuino.
Es mi vocación. Una hoja de vida impecable. Por eso fue una de las 10 jueces escogidas. Ojo, tenía solo 29 años. Una lotería que fue al tiempo un honor y una condena. ¿No tuvo miedo en esos primeros años? No, no tuve miedo. Tenía ganas de hacer algo. Yo escuchaba que los jueces no hacen nada, que los jueces no trabajan. Yo decía, yo voy a trabajar y voy a Voy a mostrarles. hacer la diferencia. Sí, voy a hacerlo bien. Y se puso manos a la obra. A los 3 días de haberse posesionado como juez de orden público, ya tenía sobre su escritorio la primera misión. En la madrugada del viernes 4 de marzo, un grupo de hombres armados con sus caras cubiertas llegó a las fincas Honduras y La Negra, en el Urabá antioqueño, y asesinaron 42 personas. Sentía miedo, nadie hablaba. Me decía, no va a poder investigar nada, me dijo también el juez, porque la persona fiable está muerta. Se encontró con un escenario dantesco. Era el escenario de la muerte, ¿no? Estaba la sangre todavía de las 17 ahí, que habían matado en Sí, fila. es que fue como el paredón de fusilamiento. Sí, sí, claro, los sacaron de sus camas a medianoche, los pusieron en fila india y les dispararon. Era terrible estar ahí, sentir lo que había pasado, se respiraba como olor a muerte. Lo primero que me pasó, iba caminando del juzgado al hotel y una señora, una mujer joven, me dijo, es mentira todo lo que le diga el ejército. Nos están matando ellos. Doctora, ayúdenos. Un aviso aterrador. Algo olía muy mal en el Urabá y ella tenía la responsabilidad de investigar. Nos dijeron, no, los que mataron habían ido 8 días antes, cuando estábamos en un partido de fútbol y detuvieron a 2 personas. Y esos mismos que fueron con el ejército y detuvieron a esa gente fueron los que fueron a matar. Con ayuda de testimonios y retratos hablados, logró recoger algunas pistas. Eran personas que no son de la región y eran gente joven. Las señoras hacían retratos hablados de esa gente que habían visto. Entonces después citamos a estos niños y a estas señoras mayores y les preguntamos si estas personas correspondían a los que habían ido 8 días antes y nos dijeron sí, estos fueron los que fueron con el ejército. Fue muy útil escuchar la declaración de 2 detenidos que contaron en un interrogatorio detalles de esa madrugada sangrienta. Detuvieron a 2 personas y esas 2 personas contaron que los llevaron al batallón Voltígeros, detenidos, y que los sacaban en las noches a recorrer las haciendas de la región para que señalaran el lugar donde residían las personas que van en una lista. En esa lista parecía que habían anotado a quienes creían que eran guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla. Cuando fue a preguntar al batallón Voltígeros, que era la unidad táctica del ejército adscrito a la Brigada 17 de la 7ª División, que operaba principalmente en el Urabá antioqueño, le cerraron la puerta en la cara. Y sin mucha información adicional, la recién estrenada juez regresó a Bogotá. Pero no se había acomodado cuando otra masacre estremeció al país. Sucedió entonces la masacre de Mejor Esquina en el Córdoba. Estaban celebrando algo y llegaron a la fiesta y mataron, yo no sé, 70 o un montón de personas. Y allí el DAS capturó a una persona, a un sicario. Él fue el primero que me habló de los grupos paramilitares. Me habló del Magdalena Medio. Me comentó que tenían una escuela de sicarios, que tenían una cárcel del pueblo y un tribunal del pueblo, que juzgaban a las personas a quien ellos consideraban que debían juzgar y si las condenaban, las condenaban a muerte y además con muertes atroces, los ponían a morir al sol y al agua en unas jaulas que tenían en los patios. Me contó que venían mercenarios israelíes a entrenarlos. Ese famoso Jair Klein. ¿Ya comenzamos? Que los entrenaban y que se graduaban cuando sabían descuartizar a una persona en 5 minutos. Me habló de que los financiaba Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Me comentó quiénes comandaban esas fuerzas paramilitares. Me explicaron que estaban Fidel Castaño, me habló de Henry, Gonzalo y Marcelo Pérez, del alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio. Lo que hace Marta Lucía González es atar los cabos y descubrir que hay un triángulo criminal que financia los crímenes desde la zona de Urabá hasta el Magdalena Medio.
y descubrió también que ese engranaje de violencia se aceitaba con la participación de algunos miembros del Ejército Nacional. Estas personas que fueron a Turbo habían dicho que habían estado en el Hotel Intercontinental en Medellín, que habían pasado la noche ahí y luego se siguieron para Turbo. Entonces yo oficié al hotel y pregunté por la noche en que se supone que estuvieron allí. Y entonces me comentaron que sí, y que habían pagado su estadía. ¿Una tarjeta de crédito? Del jefe de inteligencia del batallón Voltígeros, el coronel Luis Enrique Becerra Borges. Sabía que había desentrañado judicialmente las causas de la violencia en el país y que había dado con los responsables de las masacres, tanto los autores intelectuales como los materiales. Casi nada. Ella fue la primera persona en Colombia que habló de paramilitares, la que ató cabos entre una masacre y otra y destapó lo que era una máquina de la muerte que operaba desde el Magdalena Medio. Destapa toda esta olla que lleva hasta los mercenarios israelíes con Yair Klein en la cabeza y toda la máquina de muerte que habían montado en la Casa Castaño en el Magdalena Medio, en alianza con los jefes del narcotráfico y también con la complicidad de militares, funcionarios y policías. Con semejante bomba en las manos, fue a contárselo todo al presidente de la nación. Y tomó además las decisiones judiciales que correspondían. Pensé, bueno, tengo que librar las órdenes de captura, detenerlos. Creía que era un grupo de gente al margen de la ley, poderosa, muy poderosa, pero que todo lo demás estaba limpio, yo pensaba. Y entonces dije, pues yo hablo con el presidente y me blindo. Tuvo las agallas de dictar órdenes de captura contra los Castaño y sí, contra Pablo Escobar. Pero la vida se le empezó a complicar. Cuando yo oficié para que se desvincularan de sus cargos a los militares, al alcalde de Puerto Boyacá, para poder hacer efectiva la captura y los autos de detención, empecé a recibir las amenazas. Recibí sufragio y también abogados, sobre el abogado de los militares. Me amenazó que estaba muy cerca del sol y que se me acababan las alas. Y luego también un abogado que yo conocía de antemano porque litigaba en los juzgados hacía tiempos, me dijo, mira, esto se paga con la vida. La gente a la que tú te estás enfrentando no perdona. Deja así y en cambio ellos están en condiciones de ponerte todo el dinero que quieras. Intentaron asustarla, sobornarla, acorralarla. Pidió cita entonces con el mismísimo ministro de Defensa de la época, el general Rafael Zamudio Molina, con la convicción de que iba a encontrar todo su respaldo. Yo dije, nos salvamos. El ministro me va a decir que cuente con su apoyo. Que adelante. Que lo que él quiere es depurar el ejército. Me dijo que parara toda mi acción contra los miembros del ejército. Que el ejército, ni él ni el ejército permitiría que yo manchara el nombre de esas personas y de la institución. Que ellos estaban en capacidad de desconocer mi autoridad como juez de la República, que se lo contara a quien yo quisiera. Dijo, y todo el mundo tiene un talón de Aquiles, doctora. Y le dije yo que yo tenía mi conciencia tranquila y no tenía talón de Aquiles. Me dijo, si no la tiene, se le puede inventar el talón. Salió devastada, amenazada por el propio ministro. Había pisado callos en lugares muy altos. Se sentía más sola que nunca. Temía por la suerte de la investigación y, claro, por su propia vida. Se escapó de morir 3 veces porque tenía una lápida a cuestas. Me salvé de milagro. No era mi momento. Me tocaba sufrir lo que he sufrido. Entonces, con la muerte respirándole en la nuca, se fue al exilio, al otro lado del mundo, a un cargo diplomático. La dejaron sola, porque en el momento en que ella estaba esperando pues, un apoyo del Estado, de las autoridades, la manda a llamar el entonces ministro de Defensa y lo que hace es advertirle que ella también tiene precio y que si no le pueden aparecer unos kilos de coca
Entonces, al ver que el propio ministro de Defensa le está dando ese trato, y cuando ella esperaba que le iban a ayudar a descubrir el tema, ella habla con las autoridades del gobierno Barco y finalmente la decisión es que mejor váyase y se va de cónsul en Indonesia. Pero eso sí, terminó lo que había empezado. Lo último que hice antes de irme fue dictar las órdenes de captura y los autos de detención contra Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, contra todos los responsables que yo consideraba que había suficiente mérito para librarles los autos de detención, porque la investigación tenía que seguir. Claro. Los militares lograron que el proceso fuera, su parte del proceso fuera la justicia penal militar, y la justicia penal militar los desvinculó totalmente de cualquier investigación. La otra heroína desconocida de esta historia fue la juez María Elena Díaz Pérez, que heredó el caso de Marta Lucía, pero pagó con su vida haber confirmado las decisiones judiciales. Las órdenes de captura emitidas por Marta Lucía González llegaron al despacho de María Elena Díaz Pérez, juez sin rostro de Medellín, y ella la asesinaron en julio de 1989 junto a sus dos escoltas, Alfonso de Lima y Dagoberto Rodríguez. La doctora Marta Lucía se instaló en Yakarta y aunque seguía temerosa, creyó que la distancia era una garantía para su seguridad. El más congratulado de su partida hacia Indonesia era su papá, porque el papá, con un respeto enorme, nunca se había querido meter en las decisiones de ella, pero estaba muy complacido de que hubiera aceptado la sugerencia de que mejor se hubiera ido, porque así de alguna manera iba a proteger su vida, pero nadie iba a imaginar lo que pasó. Lo que pasó es que la mafia no perdona y tiene los brazos muy largos. Las balas no la alcanzaron a ella, pero sí le rompieron el corazón. Mi padre se volvió a casar con una profesora universitaria y estaban cerca a la Universidad Javeriana y unos sicarios en moto le dispararon en la cabeza. En Bogotá eran las 8:30, 8:45 de la noche, en Indonesia eran las 8:45 de la mañana. Sentí que el mundo se vino encima, quise morir, un dolor inimaginable, un dolor intenso y profundísimo con el que he tenido que acostumbrarme a vivir. ¿Ha vivido con esa culpa, doctora, todo Toda este tiempo? mi vida. Daría todo porque hubiera sido al contrario. La noticia la registró Colombia con dolor. El doctor Álvaro González Santana había sido parlamentario, gobernador, senador, profesor universitario. Un abogado correcto que pagó con su vida las valientes decisiones que tomó su hija, que heredó de él la ética de trabajo y la rectitud. Él era su héroe. ¿Y hubo responsables por ese crimen? Ese crimen está en la impunidad, a pesar de que todo el mundo sabe quién fue. Y aunque han pasado muchos años, todavía duele. A pesar de que lo intento y que me río y que yo vivo y trabajo y produzco y estoy con mis hijas y con mi familia y con mi hogar, y sin embargo el dolor está ya muy profundo. El exilio también es sufrimiento porque nunca más pudo regresar a su país. De Indonesia fue a España, donde tiempo después la desampararon nuevamente y quedó por fuera del servicio diplomático. Pero a pesar de todo, no se ha dejado vencer por la adversidad. Merece todo el reconocimiento de la sociedad colombiana, porque lo que hizo fue una advertencia que no quisieron escuchar. Buenas noches a todos y a todas. Regresó muy brevemente al país. Estuvo en Colombia en una visita relámpago a un evento justo y necesario del Consejo Superior de la Judicatura. Muchísimas gracias. Un homenaje a ella y a tantos otros miembros de la rama judicial que han sabido cumplir con su deber. ¿Qué se siente regresar? Siento abrigo, siento que me están arropando. Necesitaba ese abrazo. Ha sanado las heridas, pero no olvida y todavía siente el miedo pegado a la piel. Todavía hay gente viva, de la gente que yo tuve que detener y contra quien recaudé las pruebas. Y hay otros, personas paramilitares que están activos. Entonces, toda esa gente me da miedo, sí. La historia hay que conocerla para que no se repita, porque la realidad hoy, de regreso al 2026, sería muy distinta. Y si la hubiéramos escuchado. Seríamos un país distinto
si se hubiera atendido esa investigación primera que hizo la juez? Claramente, María Elvira, porque es que fue una advertencia clara, le mostraron al país lo que se le venía encima. ¿Cuántos crímenes se hubiera evitado Colombia si esa máquina de guerra que se desató desde el Magdalena Medio hasta el Caribe no se hubiera estructurado y se hubieran atendido las medidas de Marta Lucía González? Nunca es tarde para reconocer su valor y su trabajo. Sí, se desquitaron con sangre y asesinaron a su padre, su héroe, del que aprendió, entre otras, las muy escasas virtudes de la rectitud y la ética. Pero hoy, la heroína es ella. Si la hubiéramos escuchado, Marta Lucía González pudo haber cambiado nuestro destino. En su nueva vida se dedica a dar asesoría y ayuda legal a cientos de migrantes que llegan a España buscando un mejor futuro. No se vayan. Después de comerciales, el propósito de fin de año que terminó en tragedia. Ya nos vemos. Kevin Bocanegra se quedó sin oxígeno y sus pulmones colapsaron el último día de diciembre del 2024, cuando murió tratando de cumplir el sueño de llegar a la cumbre del Nevado del Tolima para despedir el año viejo y recibir el nuevo en la cima del cielo. Una aventura que arrastró a su novia y a su mamá, la suegra de Kevin, en otro camino de dolor y culpa que las llevó a conquistar otras fronteras. Simón Posada caminó con ellas por las montañas que le salvaron la vida. Algo que nos unía y nos mantenía a flote como relación era hacer deporte juntos. En esto llega la montaña, porque Kevin tenía como sueño hacer el Nevado del Tolima. Él encuentra que hay una expedición con una agencia cercana a él para el 31 de diciembre. En las noches de Año Nuevo, las personas quieren hacer borrón y cuenta nueva, dejar lo malo atrás y cambiarlo todo para empezar una nueva vida el 1 de enero. Hay que decir que muy pocos lo logran, pero para Joyce Ramírez y su mamá, Camila Moncayo, el 31 de diciembre de 2024 significó un cambio en sus vidas de 180 grados. Él era Kevin Hernando Bocanegra, un joven de 25 años de edad que murió el 31 de diciembre mientras se encontraba de paseo en el Parque de los Nevados con su novia y su suegra, como lo aseguran las autoridades. La muerte de Kevin Bocanegra fue noticia nacional. Hubo acusaciones contra parques nacionales, contra el guía que los había llevado a la montaña y contra la misma Joyce y su mamá por no tener los cuidados necesarios. También pequé por ignorante. Le confié mi vida a una tercera persona y solamente uno es responsable de su propia vida. El Nevado del Tolima tiene una altitud de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, está al doble de altura que la ciudad de Bogotá. Allá arriba el termómetro está bajo cero, los vientos son fuertes y el aire es delgadito con muy poco oxígeno. Joyce, Kevin y Camila sabían que el viaje no iba a ser fácil, pero no sabían realmente lo difícil que era y a los peligros que se estaban enfrentando. ¿Cómo lo evitas? Investigando qué síntomas tienes en la montaña, cómo se pueden tener, en qué momento hay que abandonar. Joyce nació en Soacha, Cundinamarca, hace 25 años. Yo soy una niña que creció completamente en la ciudad. Como muchas colombianas, es hija de una madre soltera que debió criar y levantar sola a sus 4 hijas. La dinámica es que ella trataba de ir a rebuscarse la vida. Yo, al ser la mayor, me quedaba como en la cabeza de la casa. Tuve una situación de intento de abuso. Tuve una injusticia con esta fiscal que nunca me creyó y me atacaba directamente, y yo tenía como 16 años aproximadamente, y esto me generó que yo quería estudiar Derecho. Joyce hizo 5 semestres de Derecho, que se los pagaba ella misma, gracias a un trabajo que tenía en un almacén de muebles. Sin embargo, llegó la pandemia, todo se vino abajo y la solución fue trabajar en las redes sociales. Para cuando llegan las redes sociales, también de la mano llegó la posibilidad de abrir un OnlyFans. En esta plataforma virtual, los usuarios pueden pagar por fotos o videos de creadores de contenidos o modelos. Yo vivo de OnlyFans, han pasado 5 años de esto y yo me he mantenido de mi plataforma. Se constituyó una empresa a raíz de mi plataforma, he generado empleo a raíz de mi plataforma, mi patrimonio viene de mi plataforma y hoy por día hago montaña de mi plataforma y vivo de eso tranquilamente y no afecto a nadie.
Joyce conoció a Kevin en la universidad, pero fue hasta 2023, después de la pandemia, que salieron por primera vez y se hicieron novios. Acepté esa primera salida de Kevin y ahí nunca más nos volvimos a separar, sino hasta que ya murió. Su relación fue absolutamente intensa y cerrada. Kevin se convirtió, además, en un apoyo para Joyce a todo nivel, tanto en lo afectivo como en lo profesional. Él entra inmediatamente también a mi empresa, me empieza a ayudar a organizar de forma legal porque él era abogado y de otras maneras empieza a soportarme en la empresa. Para Camila, su suegra, Kevin se convirtió en alguien muy cercano, prácticamente en el hijo hombre que nunca tuvo. Mi yerno era un joven muy aplicado, disciplinado, era un hombre fuerte, no sufría de nada. Yo nunca le escuché ni siquiera un dolor de cabeza. En noviembre de 2024, Kevin le propuso a Joyce y a su suegra ir al Nevado del Tolima a pasar el 31 de diciembre. Y así comenzaron a entrenar. Íbamos en un grupo de más de 10 personas. Se supone que con un seguro de vida o la póliza que se requiere para entrar a parques. Llegaron al Parque Nacional Natural Los Nevados el 28 de diciembre y todo empezó a salir mal. No llevábamos un guía al mando, sino que cada quien iba por su lado, caminando de forma libre. Eso a mí me pareció muy desorganizado, pero nunca había hecho parte de una expedición así, entonces todos creíamos que esa era la forma en que funcionaba. Al día siguiente, Kevin da la primera señal de que algo no estaba bien. Hace el primer comentario informando que sentía que podía tener una gripa, un síntoma de gripa leve, pero que algo estaba pasando. El 30 de diciembre, el grupo iba a intentar hacer cumbre y Kevin definitivamente se siente mal. Kevin hace la segunda mención, no tengo fuerza física. Creo que la maleta está muy pesada para mí. Joyce y otro compañero de viaje terminan cargando la maleta de Kevin. El camino se hace cada vez más difícil y había mucha presión de caminar a buen ritmo. Por parte del que guiaba el grupo, sí se escuchaban comentarios llenos de ego, como hay que seguir adelante, no tienes que ser flojo. El agua es pesada y cargarla en estas expediciones es difícil, así que lo que se suele hacer es tomar agua de las quebradas o de las lagunas. Otra opción es llevar una estufa para derretir nieve y poder hidratarse. El riesgo de sentir mal de altura es bastante común en los montañistas, pero el riesgo de morir es bajo si se toman los cuidados. Ascender las montañas despacio, dejando que el cuerpo se aclimate de manera correcta, suele ser la mejor práctica. Además, se recomienda beber al menos 3 litros de agua al día en estas condiciones. Sin embargo, ellos llevaban muchísimo menos que eso. Yo estaba en estado de deshidratación porque nosotros solamente llevábamos 1 litro de agua. Puedes contratar agua, que te lleven galones de agua. Pero puedes derretir glaciar también para tomar, ¿no? Pero nosotros no teníamos ni pastillas purificadoras, ni teníamos estufa, ni teníamos acceso a nada de eso. Kevin ya tenía todos los síntomas del mal de altura. Sus pulmones ya no le estaban llevando suficiente oxígeno a la sangre y por culpa del ego y de no conocer en realidad qué tan mal estaba, no supo diferenciar el punto de no retorno. Todos estaban deshidratados y Kevin definitivamente estaba muy mal. Yo ahí sí ya dije, mira, con todo el amor del mundo, yo creo que tú no estás apto para continuar a hacer intento de cumbre porque creo que el clima está muy fuerte. Joyce decidió que iba a quedarse con él en la carpa mientras el resto subía a la cumbre. Sin embargo, Kevin le insistió en que ella podría lograrlo y que él podía quedarse solo en la carpa. O sea, yo lo recibí como un gran acto de amor de parte de él para conmigo. Ahí yo me emocioné y sentí como tanta fuerza de él que yo dije, no, claro, mi regalo hacia él va a ser mostrarle que yo voy a poder lograr esa caminata, voy a hacer intento de cumbre por él. El clima mejoró a la 1 de la mañana y ahí Joyce y su mamá salieron caminando tomadas de la mano hacia la cumbre, en una caminata que les iba a tomar más o menos 8 horas. Kevin, mientras tanto, se quedó solo en la carpa, esperando el regreso de su novia en sus últimas horas de vida. Nos recibe una cumbre después de haber pasado una tormenta y el clima muy pesado, una cumbre demasiado maravillosa, pues todos nos abrazamos, todos la celebramos y fue como después de tanto caminar. Pero para ese momento yo ya tenía un afán terrible de volverme, pues porque mi necesidad era bajar corriendo y contarle a Kevin todo lo que había pasado. Joyce bajó tan rápido como pudo, con el cansancio y la deshidratación a cuestas. Al llegar a la carpa de Kevin, él estaba afuera y se veía mucho mejor que la noche anterior. Y bajé como, mira, amor, lo logré, hice la cumbre.
recuerdo que iba a sacar el celular para mostrar las fotos y él me dice, no quiero ver fotos ahorita, abrázame, te extrañé mucho, no quiero que volvamos como a separarnos. Y entonces baja nuestro guía y dice, bueno, a levantar campamento porque vamos a seguir la travesía. Cuando Kevin escucha que hay que levantar el campamento y que hay que seguir, ya cambia completamente de actitud. Y dice, yo no voy a seguir porque no tengo fuerza para continuar. Existen seguros que pueden extraer personas de una montaña en helicóptero o a caballo, y se suponía que ellos habían pagado por ese servicio. Empezó una discusión fuerte con el guía y en medio del estrés, un líquido amarillo comenzó a salir de la nariz de Kevin. En ese momento pasó otro grupo de montañistas que llevaban un radio. Este muchacho, de forma muy amable, empieza a ayudar a solicitar un caballo. En ese grupo también iba un médico, quien es el que les da la mala noticia. Son los primeros en decir que Kevin está presentando mal de altura y un posible edema cerebral. Todo se empieza a volver como en una película de terror, en que todo va de mal en peor sin probabilidades de mejorarse. Él estaba demasiado indispuesto con el que estaba al mando del grupo. Como así que a mí me vendieron una póliza y me vendieron la posibilidad de que si yo me ponía mal podía pedir, digamos, el acceso a un helicóptero y aquí no hay quien venga a sacarme. Finalmente llegó un caballo por Kevin y empezaron el descenso. Joyce y Camila llevaban 1 día y medio sin comer ni tomar agua, pero sacaron fuerzas, quién sabe de dónde, para correr detrás de las huellas del caballo y no perderse. Entre tanta confusión y entre tanto desorden, en un momento cuando él decide parar y estábamos como respirando para tomar fuercita y volver a continuar, es cuando él pierde el conocimiento. Lo que no sabía Joyce en ese momento era que Kevin sobre ese caballo acababa de morir. Había muerto el último día del año, en el último día de su vida, tratando de cumplir su sueño de subir al Nevado del Tolima. Y fue ver a Kevin envuelto en lonas y amarrado en un establo de caballos. Y así fue como terminó mi expedición el 31 de diciembre con Kevin muerto en ese lugar sin poder entender qué estaba pasando. La noticia le dio la vuelta al país y Joyce recibió 1000 ataques en redes e incluso en la calle. Íbamos a tanquear y nos atacaron de forma verbal porque nosotras éramos asesinas, porque éramos prostitutas. Joyce había perdido el amor de su vida y Camila su yerno más querido. El duelo era horrible y las redes sociales lo hicieron aún peor. Lloraba y no me salían lágrimas, pero yo estaba llorando y la gente también me criticaba muy fuerte por eso, porque decían, ¿cómo está llorando? Está haciendo show, porque no le vemos lágrimas. Joyce prácticamente se fue a vivir al cementerio. El dolor era tan grande que Camila incluso pensó en quitarse la vida. Ver a mi hija en la situación en la que estábamos. Hombre, es que los planes más maravillosos para ella era, mamá, nos vamos hoy para el cementerio y allá vamos a almorzar. Y yo, ay Dios, no más. Era que me hacía ir 3 veces a la semana. Dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y Camila, en medio de esa oscuridad, tomó la decisión más extraña que alguien haya podido tomar después de vivir semejante tragedia. De lo más trágico que nos ha pasado en la vida, también nos pasó que encontramos un amor muy bonito y una conexión muy increíble con la naturaleza. A Camila se le metió en la cabeza que tenía que volver a la montaña. Yo quería entender qué pasó, por qué él se murió de esa manera tan repentina. Porque para mí y no escogió el camino fácil. Se fue al Cotopaxi, uno de los volcanes más altos de América Latina. Allí tuvo una alucinación. Al fondo veo un oso blanco divino y con ese oso estaba Kevin. No podía hacer cumbre, tuve síntomas de mal de altura muy fuertes. Camila estaba sufriendo de mal de altura, lo mismo que se había llevado a Kevin 5 meses antes. Entonces él iba con su oso y yo pues detrás. Y me causaba algo y era que yo iba con mucho sueño. Pero a diferencia de su experiencia en el Nevado del Tolima, Camila iba con un guía que la vigilaba de cerca. Camila, ¿cómo están esos ojitos? Yo también me hubiera muerto porque es que nosotros caminamos 4 horas y nos tocó devolvernos. Ellos ya sabían que yo no iba a hacer cumbre y me cuidaron de la mejor manera. Desde entonces, Camila y Joyce han ido a otras montañas en Ecuador y han empezado a practicar escalada en roca.
De hecho, Joyce vendió muchas de sus pertenencias y su aspecto físico empezó a cambiar. Las uñas me estorbaban un montón, entonces yo tenía acrílicas largas, hermosas, almendradas, pero las uñas me estorbaban demasiado. Las prótesis me dolían, ¿no? Porque las uñas no me dejaban cogerme o agarrarme donde necesitaba, en los caminos en los que me caía o me tropezaba o eventualmente necesitaba mis manos. Tuve una crisis y simplemente dije, me quiero quitar el pelo porque a la medida en que mi pelo crezca, yo voy a ir sanando con él. La transformación de Joyce ha llegado tan lejos que incluso se fue a vivir a Suezca, Cundinamarca, la cuna de la escalada en roca en Colombia. Ahora, en su brazo lleva tatuado el Nevado del Tolima. Ya una vez la montaña se ha convertido en mi herramienta más poderosa para sanar, ¿por qué no integrarla completa a mi vida? Camila recuerda con nostalgia su vida antes de la tragedia. Ese día no solo fallece mi yerno, sino se lleva con él una versión de mi hija que crié. Cuando tengo la posibilidad de volver a la montaña, encuentro en ella libertad absoluta. La montaña para Joyce y Camila no es solo un escenario, es un personaje más, una fuerza que les ayudó a sanar y que les mostró el camino verdadero de su paz y felicidad. El pasado 24 de octubre, los cuerpos de Socorro encontraron a Jefferson Ramírez, otro montañista que tampoco lo logró. Una tragedia para lamentar. Es que, ojo, hay que prepararse muy bien. Para llegar a la cima se necesita mucho más que el solo deseo de intentarlo. Los espero después de comerciales. ¿Qué bicho les habrá picado a este par de novios? Una historia llena de luz. Ya nos vemos. Nos salvamos de haber perdido en las drogas y el vicio a Mauricio Ballesteros. Ángela Aragón se lo arrancó al heavy metal y lo envició al oficio más bello del mundo. Juntos dejaron atrás la vida oscura y encontraron la luz en la montaña, en las aves y en los bichos. Una medicina más adictiva que cualquier droga. Héctor Córdoba se vistió de camuflado y salió a cazar con este par de fotógrafos que se han dedicado a capturar lo más bello que tiene Colombia. Recomiendo precaución. Las imágenes son belleza pura. Al principio tú compras la cámara y no sabes que quieres dispararle, quieres hacer paisaje, retrato, de todo. Y así poco a poco la fotografía se fue metiendo más y más en cada uno de nuestros días. Yo me di cuenta puntualmente una noche en Santa María, hay una quebrada hermosa que se llama La Cristalina, y queríamos fotografiar una ranita, un centrolénide, que es la ranita que está detrás de la moneda de 500, una ranita de cristal. Pero eso fue un sábado a las 3 de la mañana. Y en ese entonces fue muy estremecedor para mí decirle a Ángela, Chamor, que estamos haciendo un sábado a las 3 de la mañana hace un año en ese entonces. Seguro estábamos borrachos, trabados, y es muy bonito cómo la fotografía me ayudó a dejar todo eso y me estremece aún porque yo considero que estuve cerca de estar pisando, metido en las calles. Mauricio Ballesteros podría haber terminado en cualquier parte, menos aquí, entre el monte y las aves. Hoy lo conocen en el mundo de la fotografía como el narrador de fotos. En su lente han posado toda clase de aves y bichos, y sus imágenes son como para quitar el aliento. Colombia, el país número 1 del mundo en especies de aves, encontró en este fotógrafo de Garagoa, un pueblito de Boyacá, a uno de sus mejores narradores visuales. Pero antes de encontrar la luz, Mauricio tuvo que escapar de la oscuridad. ¿Usted soñaba con ser un rockstar? Sí, nosotros hacíamos metal en ese entonces. Yo tenía un grupo de amigos y tocábamos metal, pero metal fuerte, o sea, bueno, black metal, death metal. Puro trash. Y nos reuníamos mucho pues con la excusa de tocar, pero terminábamos casi siempre era borrachos. Tenía problemas de alcoholismo y también de drogadicción fuertes, pero la fotografía es mucho más adictivo que el alcohol, que las drogas que consumía en ese momento, y fue lo que me ayudó a salir un poco también de ese Mauro oscuro del pasado. Antes de siquiera pensar que quería ser fotógrafo, su mundo sonaba muy diferente al canto de las aves que hoy lo despiertan. Entre el sonido rasgado de una guitarra y los gritos guturales del metal, Mauricio prefería la adicción a las drogas y el alcohol. Una adicción que casi le cuesta la vida.
Yo cuando tenía problemas de alcohol y de drogas no me sentía ni un drogadicto ni un alcohólico, sino solo la estaba pasando bien. Ahora es que entiendo los problemas que tenía. Logré dejarlo, no fue porque, no sé, me llevaron a un centro de rehabilitación o porque me llevaron a una iglesia y me hicieron un exorcismo, me escupió un chamán, nada de eso. Fue la montaña, la naturaleza, la fotografía. Una cámara en las manos fue la que me cambió la vida. Pero aunque dice que fue la montaña, en realidad en su vida se apareció su alma gemela, Ángela Aragón, con quien aprendió a tomar fotos, a caminar el monte y a pasar horas esperando la foto perfecta. Yo le debo mucho, en especial a una mujer, a Ángela, mi pareja de, no solo de vida, sino aventuras, de alegrías y tristezas. Esa mujer me ha enseñado mucho y gracias a ella fue que inicié en el tema de la fotografía. En ese entonces... Ya fue la que lo rescató. Sí, se puede decir. Y ella encontró en algún momento de su vida un afiche, creo que fue, que vio por ahí en el centro y decía que podía estudiar fotografía. Y yo me dio mucha curiosidad, porque para hacer una foto se necesita estudiar. Pero fue tanta la emoción que me metí sin tener una cámara ni siquiera. Todos los que estaban, mis amigos, éramos como 5 o 6 del grupo, todos tenían sus cámaras y yo siempre sin cámara, y fue pues muy emocionante para mí porque cada vez que aprendía algo yo llegaba con esa emoción a contarle a Mauro, uy, aprendí a hacer esto, aprendí a hacer esta técnica, pues el triángulo de exposición, a pintar con luz, muchas cosas que me emocionaban tanto, y así fue como Mauro también se fue engomando también. Y fue tanta la emoción, tanta la pasión que despertó en ella la fotografía, que cada vez que aprendía algo nuevo, llegaba a contarle a Mauricio. Y fue tanta la goma que Mauricio, que trabajaba en ese entonces en un café, ahorró durante meses para comprarle una cámara a Ángela, sin saber que sus vidas iban a cambiar para siempre. Todavía tenía mucho del metacho encima, salía del centro de alta tecnología con una mochila de Iron Maiden y mi camiseta de Darktron, y llegué al restaurante, la recogí y le mostré lo que traía en la mochila y ella de una se puso a llorar. Ángela dejó tirada su carrera de contabilidad y finanzas, dejó su trabajo como mesera y se dedicó de lleno a la fotografía. Con el tiempo empezaron a sentir curiosidad por los insectos, las polillas y las ranas que habitan las noches. Y no solo cambiaron de vida, se volvieron una de las parejas de fotógrafos de la naturaleza más reconocidas del país. Empezaron a ganar premios y son embajadores de una de las marcas de cámaras más prestigiosas del mundo. Para los dos la fotografía era nuevo, entonces mostrábamos como esas ranitas y esas arañitas tan hermosas que son, porque tú ves una foto de una arañita tan chiquitica y por lo general la mayoría de las personas lo que hace es matarlas, o los insecticos también. Entonces ya cuando ven esos insectos, esas arañitas, dicen, wow, eso es tan lindo. Salíamos de parche, 6, 7 peludos, a buscar ranas y la gente nos miraba como, ¿y esta gente que hace a las 8, 10 de la noche, 1 de la mañana? Por allá metidos en el monte, buscando arañitas. Y así fue como nos fuimos dando a conocer. Ese que se escucha ahí, por ejemplo, ¿qué es? Acá le dicen peche amarillo o bicho fue, por su forma de cantar, sí. Me invitaron a cazar aves, pero con sus lentes. Desde Garagó hasta la reserva de un amigo son unos 20 o 30 minutos en carro. Apenas llegamos, nos ponemos un traje camuflado que funciona perfecto para esconderse entre las ramas. Buenísimo, vamos. La temperatura no supera los 23 grados y solo se escucha el canto de las aves, de colibríes que van y vuelven entre las flores. El camino se pone boscoso y frío y las aves, como si nos guiaran hasta ellas, no paran de cantar. Garagoa está a 1.650 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de Tenza, a un par de horas de Bogotá, en el piedemonte llanero. Un lugar rico en gente buena, amable y también en toda clase de animales. Está detrás de esos chamisitos ahí. ¿Cómo se camufla con ese rojo? Hay una ave en especial que es una de mis favoritas, que se llama el gallito de roca, y esa tú la ves, es un punto rojo y tú lo ves así. Yo dije, uy, o sea que yo así debo alumbrar en medio de la montaña. Entonces nosotros llevamos como un traje de maticas donde me colocó la capota, de pies a cabeza nos camuflamos totalmente para poder lograr y meternos bien en la selva. El gallito de roca es una especie nativa de la región andino-amazónica de América del Sur. Y así como Ángela, brilla en medio de la selva por su plumaje rojizo y naranja.
Para capturar su imagen, Mauricio y Ángela se meten al monte con la misma paciencia con la que lograron esa foto que los hizo famosos, la de un colibrí pequeñito y casi imposible de ver. Para mí fue súper especial ese momento porque todo el páramo estaba así como en ese monocromático que tiene el páramo de neblina y el verdecito y el amarillito. Es un poco pálida la escena. Pero cuando tú identificas el colibrí allá a lo lejos y él mueve su cabeza, se ve como un pequeño flash de color en medio de esa monocromía del páramo. Entonces es muy lindo como algo que mide 10 centímetros y su cuellito que tiene ese arco iris debajo de su pico, eso será 1 centímetro, cómo logra iluminar todo el espacio hasta que no es inevitable que se te encharquen los ojos en ese momento. Y es que para lograr fotografías como estas, se necesita un lente especial que puede costar varios miles de dólares, pero también esa sensibilidad y paciencia para disparar sus cámaras en el momento preciso. Cuando tú le haces sentir a la montaña y a sus animales a viva voz que vienes con intención de hacer solo una foto y prometes no hacerle daño a sus especies, la montaña te da regalos. Imagínese cómo sería aburrido si no cantaran los pajaritos en este momento. Imagínate un amanecer sin el canto de las aves. Es muy bonito y sobre todo valorarlas porque con el tema del pajareo y se vuelven famosos solo las aves que son bonitas. Entonces el reto realmente no es hacer que la gente se enamore de las aves. El reto es hacer que la gente se enamore del bicho del que se alimenta la ave y del que ese bicho va a polinizar el árbol del fruto del que se va a alimentar el ave, que es el ave que está haciendo ahorita poner a Colombia en el radar top número 1 a nivel mundial, a nivel de turismo, de aviturismo. Y es que Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo. Somos el número 1 en aves del planeta, con casi 2.000 especies registradas. Y el pajareo, como le dicen al avistamiento de aves, mueve millones de dólares al año. Las comunidades locales podrían vivir de esto, pero para que funcione, toca enamorarse también de lo que no es tan bonito, del insecto, de la araña, de la rana. Ahí está el reto. Por eso, se la juegan enseñándole fotografía a los pelados del campo, en las veredas más lejanas del país. Las salidas arrancan temprano, con el primer canto de los copetones y el vuelo de las mirlas. Los niños alistan sus cámaras, se camuflan bien y se meten al monte. Mauricio y Ángela les hablan bajito, despacito. ¿Se alcanzan a identificarlas? Mientras las aves empiezan su show frente a los lentes. ¿Cómo es ese trabajo con los niños? Pues el trabajo con los niños llegó primero pues de andar mucho monte y estar llegando a esa finca, a esas comunidades donde nos dábamos cuenta que los que más sabían en el territorio eran precisamente los niños, porque están en esa etapa de descubrir el mundo. Y la fotografía a mí me ha enseñado a volver a ser niño, porque es el que se sorprende con el pajarito, con una lluvia, con el charco, es el que está sintiendo el planeta tal y cual como es en esa etapa de descubrir todo. Nació por la necesidad de querer retribuir un poco todo lo que la naturaleza, la montaña y sus animales nos han dado. Los niños son como, ay, le tengo miedo a los insectos, y uno dice, no, míralos tan lindos, mira que las abejitas cómo polinizan, de aquí a partir de eso podemos ver aves y es muy bonito como cambiar el chip de las personas. Súper lindas. Desde aves hasta insectos, desde mamíferos hasta primates. Mauricio y Ángela guardan en sus discos duros fotos y recuerdos de esas largas caminatas en la montaña. Esta labor titánica les ha tomado años de dedicación, miles de horas bajo el sol, la lluvia y la neblina. Para mí la fotografía realmente es mi todo. Desde que me acuesto hasta que me levanto, es en lo que sueño. Ángela en la noche dice que yo me la paso haciendo así con el dedo. Sueño hacer fotos y después quiero ir a recrearlas en la realidad. Con lo que aprendieron, ¿quién quiere hacer la foto? Yo creo que el planeta no necesita más fotógrafos tipo Nat Geo que solo hacen fotos increíbles y ya. Necesita personas que le aporten desde el tema social o medioambiental a sus sociedades. Y a mí no me gustaría que me recordaran como el man de las fotos bonitas, sino como, venga, ese man fue a tal escuela, hizo una donación de equipos y que un niño diga, no, pues gracias a lo que aprendí con este man, yo pude transformar un poco también mi territorio. Me gustaría que me recordaran más como eso. Mauricio y Ángela descubrieron que una cámara en las manos correctas puede ser tan poderosa como cualquier medicina. Hoy no solo documentan los animales de Colombia, también les enseñan a volar a otros, porque aprendieron una lección muy importante en la montaña, que las aves siempre pueden volver a alzar el vuelo, incluso
después de tocar fondo. Mauricio y Ángela planean recorrer la mayor cantidad posible de escuelas rurales para contagiar a niños y a las niñas de su pasión por los animales y la fotografía. Si usted es profesor, no dude en escribirles y en seguirlos en sus redes sociales. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Espera a continuación en Séptimo Día una mujer que murió luego de participar en un reto de consumo de alcohol en una discoteca. Un caso que reabre la alerta sobre los riesgos de los retos virales. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.